primer lugar, muchísimas gracias a Sedigas por la invitación a esta reunión anual. Es un placer poder acompañaros en esta jornada con este lema, como se explicaba al principio: compartimos una misma energía, infraestructura gasista, transición energética y seguridad de suministro. Dos cuestiones que yo creo que están al orden del día, más de lo que nos gustaría, en algunos casos por motivos obvios de los últimos meses, y que están íntimamente ligadas. Seguridad de suministro y transición energética también como elemento que nos ayudará en el medio plazo a reforzar todavía más la seguridad de suministro. Y además tiene sentido que las abordemos juntas y que las abordemos en este año tan trascendental, como bien explicaba el presidente, porque sin transición, sin evolución, sin innovación, ningún sector puede permanecer. Y un sector que ya en su 50ª y pica edición de estas reuniones anuales, bueno, pues ha construido y ha operado infraestructuras críticas, infraestructuras imprescindibles para la seguridad de suministro y la competitividad del país. Tenéis muy interiorizado ese dilema o ese falso dilema entre atender la realidad del hoy, atender ese cliente que existe, y explorar el cliente que vendrá, explorar esas necesidades que vendrán en el futuro y que todavía no existen. Esa idea la capturaba hace unos 30 años Clayton Christensen en su libro El dilema del innovador, que lo que explicaba que a veces las empresas más difíciles de cambiar, las empresas en las que era más difícil innovar, eran las empresas más fuertes, las más solventes, porque lo de atender al cliente actual es lo racional, es lo que te puede hacer fuerte hoy, es lo lógico, es lo necesario, pero quien solamente escucha al cliente actual, quien solamente escucha las necesidades actuales, corre el riesgo de dejar de existir cuando ese cliente cambia. Y con la transición energética y el contexto geopolítico, el cliente, la necesidad cambia y vaya si va a cambiar en el medio plazo. Christensen apuntaba que la mayor oportunidad de crecimiento precisamente está donde no estamos todavía, está en esos consumidores a los que no hemos llegado, está en esas necesidades que todavía no hemos cubierto. Lo denominaba la economía del no consumo. Nos centramos mucho, lógicamente, en quien ya estamos proporcionando, en las necesidades que ya estamos cubriendo, pero no tanto donde podemos crecer, que es, lógicamente, donde todavía no estamos. Y lo ilustraba con un episodio que seguro que todos hemos leído o hemos escuchado o nos suena, de finales de los 80, cuando la empresa de telefonía americana AT&T encargó a una consultora un estudio sobre cuántos teléfonos móviles harían falta en el año 2000. La consultora pues hizo un trabajo sesudo y calculó que en el año 2000 harían falta 1 millón de teléfonos móviles. La realidad es que en el año 2000 teníamos 1.000 millones de teléfonos móviles, un margen de error de 1000 veces más lo previsto. Si solo nos obsesionamos con la visión actual, con la perspectiva actual, con el cliente actual, podemos dejar de ver todo ese potencial que todavía no existe, pero que está a punto de existir. Y eso lo podemos aplicar perfectamente al sector gasista. Cuando hace décadas este país y el sector decidió apostar por capacidades de regasificación, por almacenamientos reforzados, almacenamientos subterráneos, por gasificar nuevos municipios, no estaba pensando solamente en suministrar al cliente que ya existía, sino esos nuevos clientes que estaban por llegar. Y hoy, la situación en la que nos encontramos, el papel crítico, el papel imprescindible que puede jugar hoy el sector gasista, es gracias a esa visión de futuro, esa capacidad de anticipación, esa apuesta política, regulatoria, pero de inversión y de visión de futuro por parte del sector hace unos años. Traigamos esa misma lección, traigamos esa misma filosofía al presente. Las decisiones que tomemos hoy, y lo adelantaba también el presidente, las reflexiones que tomemos hoy será lo que nos permita o no estar igual de bien posicionados dentro de unos años o décadas. Miremos, por tanto, por ejemplo, al biometano y al hidrógeno renovable que se abordan en esta jornada, que están en el mismo momento que acabamos de reflexionar. Mirando a una competencia, a un mercado que todavía no termina de existir o que todavía es incipiente o que todavía, desde luego, no se ha desarrollado en todo su ámbito. Esos sectores difíciles de electrificar, esos consumidores que valoran que su suministro energético sea descarbonizado, o los clientes que, en definitiva, valoran la continuidad del suministro y no tanto que el precio de su suministro o la viabilidad de él depende de decisiones que se toman a miles de kilómetros de aquí. Entre atender un presente complejo y explorar un futuro que para el sector gasista tiene un adjetivo muy claro, que es renovable, y que tiene un papel claro, que es de acompañar y de ser acompañado. Un papel de acompañamiento a sectores que son difíciles de electrificar, los llamados hard to abate, donde la molécula es y seguirá siendo imprescindible,
acompañando también a ese otro proceso al que también se ha aludido, por tanto, ese proceso de electrificación. Empecemos por esa primera parte de atender el presente, ese presente complejo al que vais a dedicar, de hecho, una de las mesas, esa mesa de contexto energético y geoeconómico global, que comentaréis justo antes del cierre por parte de la presidenta del regulador de la CNMC. Esa mesa que se centra en esa policrisis, que es como podríamos definir este estado de ánimo que nos viene acompañando prácticamente desde el año 2019. Primero, una pandemia que lo cambia todo, pero donde el sector de nuevo demuestra que está a la altura de las circunstancias. Después, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que nos demuestra o nos recuerda que la competitividad de nuestra industria, o en el caso de Europa, la capacidad de mantener la temperatura adecuada en casa durante el invierno, dependía de un autócrata. Y luego la tensión en Hormuz, que nos recuerda que esa dependencia no se circunscribía solamente al gas ruso, sino que estamos mucho más expuestos. Cada vez que se toma una decisión en Moscú, en Teherán o al otro lado del Atlántico, se mueven los precios del gas y los precios de los hidrocarburos, se mueven, por tanto, los precios que paga una pyme en Tarragona, una familia en Lugo, un agricultor en Almería. Se mueven los precios y se mueve y reacciona también el sector. Y en este punto, y también recogiendo un poco el guante que lanzaba el presidente, quería aprovechar para agradeceros el trabajo, la predisposición, la profesionalidad con la que el sector siempre responde. A veces, cuando no pasa nada y no nos damos cuenta, de energía no se habla cuando va todo bien, pero también cuando las cosas fallan o cuando el contexto es especialmente complejo, la capacidad que tenéis de reaccionar, de pensar siempre en ese cliente y de trabajar conjuntamente las soluciones y de ser partícipes y parte activa de esa solución. No ha sido diferente en esta nueva crisis. Seguimos perfectamente coordinados, con reuniones periódicas, como sabéis, con los sectores de oil and gas, para seguir analizando semana a semana, día a día, la cuestión de seguridad de suministro, cómo evolucionan los mercados, cómo llegan los suministros. Igualmente, trabajamos conjuntamente en las medidas. A día de hoy, yo creo que ya todos conocéis el Real Decreto Ley 7/2026, que aprobó el Plan de Respuesta Integral a la Crisis de Irán, con propuestas de alivio, también pensadas, lógicamente, en el sector gasista, flexibilización de los contratos de suministro, el canon cero del almacenamiento subterráneo para maximizar todo lo que podamos tener en reservas ante una crisis que se pueda alargar o se puede endurecer. En definitiva, es lo que toca en lo urgente. Y está dando resultados y está proporcionando tranquilidad a los mercados y a los españoles en momentos pues, muy complejos y muy disruptivos. Pero igual de urgente que abordar lo inmediato, es urgente abordar lo estructural. Y lo estructural se llama autonomía estratégica de origen renovable. Para seguir en mejor posición todavía para aguantar la crisis actual, que sigue alargándose y no sabemos cuánto se puede recrudecer, y desde luego para estar mucho mejor posicionados en la siguiente crisis que vendrá. Porque seguirán viniendo crisis de los fósiles, seguirán viniendo crisis del petróleo y del gas mientras seamos dependientes de fuentes exteriores. Por tanto, cada punto que ganamos a los fósiles en el mix es un punto menos de dependencia, un punto menos de vulnerabilidad a decisiones que se toman, como decía, a miles de kilómetros de aquí. No podemos obviar el papel que ha tenido el gas y que sigue teniendo el gas en la seguridad de suministro del sistema. España cuenta con esa infraestructura robusta, flexible, puntera, yo creo que en Europa y en gran parte del mundo. Y precisamente, y parece que nos hemos pisado los discursos con Joan, porque no es relevante, o la pregunta no es si esa infraestructura importa, porque es que eso está fuera de toda discusión. Lo importante es cómo. Lo importante es cómo aprovechamos esa infraestructura que sabemos que es crítica, que sabemos que es imprescindible, que sabemos que somos no afortunados, pero que estamos en buena posición por tenerla. No afortunados digo porque no es cuestión de fortuna, ha sido cuestión de decisión y de empeño y de inversión. Y de ahí, por tanto, cómo aprovechamos esa infraestructura para dar el siguiente paso y para estar, como decía, bien posicionados en unos años, dando ese siguiente paso, abriendo el siguiente capítulo, el capítulo de los gases renovables. Esa receta por la competitividad, por la soberanía energética, por la seguridad de suministro, que tiene que pasar por avanzar en gases renovables, en sustituir molécula importada por molécula autóctona y que tiene que ir de la mano también de la electrificación. Quiero hablar también de electrificación, aunque parezca mentira en un foro como este, porque sí, porque la electrificación es una forma de proteger a la industria, de proteger a la ciudadanía cuando sustituimos molécula importada por renovable autóctona. Y la electrificación y los gases renovables tienen mucho camino para andar de la mano. Precisamente, cuanto más se avance en electrificación,
más se va a acotar, más se va a delimitar, más se va a clarificar el espacio donde la molécula sigue y, como decía, seguirá siendo absolutamente imprescindible. Ese avance de lo uno ayuda a generar el espacio para lo otro. Porque entre electrificar y gases renovables, yo tengo clarísimo quién quiero que salga perdiendo, y son los combustibles fósiles. Hay suficiente terreno para cubrir, para que cada avance en la electrificación, para que cada avance en los gases renovables sea a costa no lo uno del otro, sino a costa de los combustibles fósiles. En gases renovables contamos con moléculas sintéticas o moléculas a partir del hidrógeno renovable, aprovechando, por tanto, ese potencial que tenemos de sol, de viento, de agua en nuestro país. Una apuesta importante, como sabéis, a través de distintos programas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se está convirtiendo ya en proyectos de verdad, en proyectos que estamos viendo. Estamos viendo el Valle Andaluz del hidrógeno, estamos viendo en Castelló, estamos viendo en Bilbao, estamos viendo proyectos que ya pasan de ser un PowerPoint, que pasan de ser un plan, que pasan de ser una teoría a ser realidad. Y toda una serie de proyectos que van a estar vertebrados con esa red troncal española del hidrógeno, con un plan conceptual de participación pública que está en marcha y está queriendo, pues, asegurar que esa infraestructura, esa nueva infraestructura que vamos a estar desarrollando, no llegue impuesta, no llegue como noticia cerrada, sino que se entienda desde el principio y facilite la integración y el trabajo con el territorio. El Real Decreto Ley 7/2026, esta es una de las coletillas menos habladas, pero el Real Decreto Ley 7/2026 también aborda, también facilita el despliegue de esa red troncal del hidrógeno, dando competencias nuevas a la CNMC para facilitar la tramitación de esa red. Decía que tenemos moléculas sintéticas o moléculas que se desarrollan desde la electrólisis y moléculas renovables de origen biológico, el biogás y, en concreto, el biometano. Plantas que se siguen conectando al sistema, proyectos ya como ferries que atraviesan el Mediterráneo utilizando bio-GNL, con lo cual realidades ya tangibles a día de hoy. Moléculas, cada una de las cuales, cada molécula renovable que metemos en el sistema, una molécula que no tiene que atravesar estrechos, no tiene que cruzar el Atlántico, no depende de lo que nos quieran o puedan vender señores, porque son sobre todo señores que están muy lejos y que tienen otros intereses que no son, desde luego, la competitividad y la seguridad y la soberanía de nuestro país. La historia del biometano es una historia de proximidad. Es una historia de proximidad porque cuando hablamos de biometano hablamos de cercanía, hablamos de territorio, hablamos de ruralidad. No hay biometano sin esa materia prima y no hay esa materia prima sin uno de los sectores económicos más importantes de nuestro país, que es el sector primario. El sector primario que ha sido columna vertebral y sigue siendo para ese 85% del país donde vive por contra el 15% de la población. Un desarrollo del biometano, por tanto, que por necesidad, por definición, va a estar integrado en la ruralidad, va a estar integrado con el sector primario, va a estar ayudando a gestionar los residuos existentes. Se trata, en definitiva, de integrar una actividad en un territorio que tiene necesidad de él, que tampoco puede vivir, tampoco puede seguir creciendo al ritmo que lo está haciendo sin apostar también por el biometano. Y aquí es donde entra ese sello de excelencia social, territorial y ambiental que hemos querido desplegar a partir del Real Decreto Ley 7/2026 y que estamos ya desarrollando en lo regulatorio. Ha terminado hace escasos 6 días la consulta pública previa que ha pedido a todo el sector, que ha pedido a toda la ciudadanía cómo queremos implantar ese sello, ese certificado, algo que no es otra cosa que decir: los proyectos se hacen bien, los proyectos se trabajan bien desde un punto de vista social, territorial, ambiental y técnico. Cuando venís promotores, cuando venís sectores, cuando venís asociaciones a explicar, es que los proyectos están trabajadísimos, los estamos negociando bien con el sector primario, los negociamos bien con el territorio, buscamos la forma más idónea de hacerlo. Ese sello no es otra cosa que la forma de acreditar ante todos, ante lo público, ante lo privado, ante la opinión pública, ante los medios también, cómo de bien trabajamos esos proyectos. Estamos desarrollando esa regulación, como digo, estamos leyendo, analizando bien todas las propuestas que se han desarrollado. Tuvimos también ocasión de tener una jornada participativa donde estuvo Sedigas también y quiero agradecer esa participación constructiva. En definitiva, desarrollando qué, cómo y de qué manera explicamos lo bien hechos que están los proyectos. Un paso más, como digo, en ese aprovechamiento de ese recurso propio. Un paso más que seguimos reforzando hoy mismo. Ahora mismo ya, me comentaba el equipo, tenéis ya audiencia. El siguiente paso, por la propuesta de Real Decreto que regula por primera vez en España una cuota mínima creciente de penetración de biometano en las ventas de gas natural en España.
Una propuesta que plantea una senda que empieza en los próximos años y crece de forma progresiva hasta el año 2035, por tanto empezando ya, pero dando previsibilidad en el medio plazo para hacer viables esos proyectos que se puedan poner en marcha. Una senda que es progresiva, que busca ser predecible, que entendemos que es exigente, pero ya nos contaréis vosotros si es exigente o nos hemos quedado cortos y hay que reforzar, pero que lo que busca es que sea una cuota, una obligación alimentada, suministrada a partir de proyectos, como decía, bien hechos, con lo cual pues, oye, también habrá que acompasar esa cuota a que tengamos capacidad de desarrollar esos proyectos bien hechos. Un Real Decreto que no es un Real Decreto de cuotas de biometano, que también es un Real Decreto de impulso y fomento del biometano, porque además de esos objetivos mínimos de penetración, incorpora cuestiones técnicas para facilitar el despliegue y la conexión al sistema gasista y aprovechar el uso de la infraestructura existente. Se incluyen los equipos de flujo inverso como activos del sistema gasista, se definen las instalaciones de conexión necesarias para la inyección, se regulan las líneas directas o los elementos necesarios para conectar las plantas de producción con el sistema de gas natural y recoge previsiones que son imprescindibles como la prevención del fraude para asegurar que este desarrollo de nuevas obligaciones se desarrolle con todas las garantías y toda la confianza por parte de todos. Esperamos vuestras contribuciones hasta mediados del mes que viene, del mes de junio, para enriquecer esta propuesta, que lo que busca, junto con ese sello, es pues que el biometano sea una de las puntas de lanza para esa apuesta por la autonomía estratégica y la seguridad de suministro en nuestro país. Una más de esas puntas de lanza junto con la electrificación. Y preparando y reflexionando esta intervención, es que lo que hemos visto en el equipo es que los gases renovables, el biometano, ha ido de la mano de la electricidad desde el primer momento, desde que sabemos que el biometano es biometano. Y me explico. Por allá por el 1776 hubo alguien que se dedicó a recoger ese aire inflamable nativo de los pantanos, que no se sabía muy bien qué eran los fuegos fatuos de antaño, se daban cuenta de que había gas inflamable que aparecía en burbujas en determinados lagos. Y este señor se dedicó a recoger burbujas en el lago Maggiore, el lago Mayor, en Italia, un gas que después de analizar, después de estudiar bien, resultó ser metano, resultó ser el CH4, resultante de la descomposición de materia orgánica en aquellos ámbitos. El biometano, antes de tener el nombre del biometano. Y resulta que la persona que descubrió esto no es otro que Alessandro Volta, el mismo Volta cuyo apellido pone nombre a la forma que medimos la tensión, el mismo Volta que desarrolló la pila y luego, por tanto, por extensión, la forma de electrólisis que conocemos hoy en día. Con lo cual, electricidad desde sus orígenes y biometano desde sus orígenes juntos y ambos de la mano, herramientas imprescindibles para avanzar en estos retos que tenemos por delante. Termino donde empezaba, volviendo a Christensen, que dijo en una de sus últimas entrevistas que los datos no son los fenómenos. Los datos nos ayudan a entender los fenómenos, pero no son ellos. Detrás de cada número, detrás de cada cifra, hay una realidad mucho más amplia y mucho más compleja. Detrás de los porcentajes de ventas de biometano que vamos a incorporar en este Real Decreto, hay un sector que puede y que va a acompañar a todo el desarrollo del sector rural, del ámbito rural, del sector primario y toda la industrialización que eso puede llevar. Detrás de cada programa de ayudas del plan de recuperación en torno al hidrógeno renovable hay un sector, hay un país que está decidiendo qué quiere ser y qué papel quiere jugar en el contexto competitivo actual. Atender al cliente actual o explorar el que viene, quedarse en lo conocido o aventurarse en lo nuevo. Durante años esto podía parecer un dilema, hoy yo creo que sabemos que no lo es. Lo verdaderamente arriesgado, lo que no tiene sentido es quedarnos anclados en una dependencia fósil importada. Lo valioso es aprovechar esa experiencia, aprovechar ese recorrido, reconocer toda esa infraestructura que tenemos en nuestro país para construir una molécula renovable, autóctona y competitiva. Biometano, hidrógeno renovable son la evolución natural de un sector que ha sabido y sabe operar infraestructuras críticas, garantizar el suministro y responder ante la sociedad en momentos difíciles. Son, como digo, esa evolución natural, pero son también una decisión política, en el sentido amplio, una decisión país y una decisión empresarial que toca tomar aquí y ahora. Del mismo modo que tomamos decisiones hace décadas de las que hoy estamos satisfechos, la apuesta por el biometano y el hidrógeno renovable hoy es la decisión, estoy convencido, de la que estaremos muy satisfechos en los próximos años y décadas. Y creo sinceramente que juntos estamos trazando este camino y la jornada de hoy da buena muestra de ello. Con lo cual, muchas gracias y seguimos trabajando.